Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y para hablar de la realidad caliente de nuestro país está en línea Isaac Yuyo Rudnik. Buenas noches, Yuyo, ¿cómo va? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, contanos, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, hoy les voy a contar algunos datos que están también más desarrollados en la página del ISEPSI del indicador familiar de acceso a derechos, cuyos datos generales dimos a conocer en una presentación que hicimos el jueves pasado en la Facultad de Ciencias Económicas. Este indicador es consecuencia, es corolario de una encuesta que hicimos en julio y agosto a lo largo de todo el país, en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Llegamos a 31.525 entrevistas presenciales, participaron 1.455 encuestadores y las entrevistas se hicieron en 1.265 espacios comunitarios. Las entrevistas se hicieron a los jefes y jefas de hogar, de comedores y merenderos comunitarios de todas las provincias del país y de la ciudad de Buenos Aires. Ahí esta encuesta es continuidad de otra que realizamos hace 2 años, que se llamó en aquel momento Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación, porque en aquel momento toda la indagación giraba alrededor de la problemática de la alimentación, fundamentalmente de los resultados de algunas herramientas que había puesto en aquel momento, algunas herramientas novedosas que había puesto en aquel momento el gobierno que recién había asumido, como la tarjeta alimentaria. En esta oportunidad tomamos también como elemento principal algunas cuestiones que tienen que ver con la alimentación de estos sectores de la población, de los barrios populares, las familias que concurren a los comedores y merenderos populares, pero también hicimos hincapié en preguntas que tienen que ver con la salud, con la educación, con los ingresos, con la situación socioestructural. Algunos resultados, que surgen, algunos significativos, como por ejemplo que la mayoría de las personas, jefes y jefas de hogar que participaron de la encuesta, que fueron encuestados, inmensa mayoría son mujeres, que tienen que ver justamente con la confirmación de que las mujeres son las que en forma inmensamente mayoritaria siguen a cargo de las tareas de cuidado en todos los hogares de nuestro país. El promedio de personas que integran estos hogares de los sectores populares es de 4,8 miembros por hogar. Este promedio es bastante parecido al promedio general que relevó el INDEC en la última encuesta, lo que en alguna medida desmiente algunos de los mitos que en estos sectores las familias son de promedio mucho más numerosas que el promedio general, y esto no es así. Llegamos a encuestar a 79.000 niños y niñas y adolescentes, un promedio de 2,5 niños por hogar. El 65% de los hogares a los que llegamos, 65% estaban por debajo de la línea de indigencia. Por debajo de la línea de indigencia, 65%. O sea, 2 de cada 3 hogares que concurren en los comedores están en la indigencia. Y todos, prácticamente todos, más de un 99% están por debajo de la línea de pobreza. 9 de cada 10 de estos hogares reciben algún programa social, pero el promedio de programas que reciben por hogar es 1,5, un programa y medio de promedio por hogar. Esto desmiente otro mito, que en los hogares de estos sectores más vulnerables
se reciben varios programas sociales, incluso hay muchos cálculos que se realizan planteando que sumando una cantidad de programas sociales por hogar están recibiendo un ingreso por encima del salario mínimo. Esto no es así. El promedio que reciben estos hogares que están dentro de los sectores más vulnerables es apenas un programa y medio por hogar. El 83% de estos hogares no hay ningún integrante con empleo registrado. O sea, son prácticamente todos están recibiendo trabajos que no están registrados, o sea que no cuentan con aportes de seguridad social y de jubilación. Solo un 17% están teniendo empleos registrados que tienen esa posibilidad, muy pocos. Después, algunos elementos también que son sumamente preocupantes respecto a la situación alimenticia de estos sectores. El 70% de estos hogares está en situación de inseguridad alimentaria. ¿Qué consideramos inseguridad alimentaria? Inseguridad alimentaria se considera que la reducción de las porciones o la supresión involuntaria de comidas en el hogar. O sea, en el último tiempo tuvieron un 70% de estos hogares tuvieron que reducir porciones o directamente suprimir una de las 4 comidas diarias. El 64% tuvieron que reducir cantidad de porciones, mientras que, siempre por falta de dinero, mientras que una proporción muy parecida, 63%, tuvieron que suprimir directamente una de las 4 comidas. En general, los productos que más se han privado son carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres. Todos estos productos estamos hablando de que se han privado por falta de alimentos. ¿Y esto en qué periodo es la encuesta? La encuesta la realizamos en julio y agosto de este año. Claro. Julio y agosto de este año. O sea, son claramente las consecuencias de las políticas económicas del último tiempo, ¿no? Exactamente, son claramente consecuencias de las políticas, de lo que vos decís, de las políticas económicas que están vigentes en este momento. Fíjate, cuando decimos que 2 de cada 3 hogares tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia, es que una inmensa mayoría, el 65% de los 31.000 encuestados, casi 21.000 encuestados tienen ingresos menores a 45.000 pesos. Claro. Esto fue en julio y agosto, cuando la canasta básica de alimentos ya estaba por encima de los 50.000 pesos. Claro. O claramente tenían ingresos insuficientes para poder alimentarse adecuadamente durante un mes. Ahora, Yuyo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. Pablo te saluda. Hola, Pablo. Lo que se ve también en este periodo, después de estos datos que ustedes relevaron, es que no se encuentra el piso para esto, ¿no? Porque queda claro que siguen aumentando los precios, que los salarios o los ingresos en general no llegan a alcanzar, y el panorama parece muy preocupante de acá en adelante también. Sí, es lo que venimos, es exactamente esto que vos decís, lo que venimos diciendo. O sea, no es que estamos denunciando una situación que ya está pasando o que empieza a tener mejores síntomas, o que hay una política que se está implementando que tiene mejor resultado. Fíjate que en estos días, sobre, digamos, la presión que se viene haciendo desde distintos sectores, entre ellos nosotros y otros movimientos sociales, respecto a la necesidad de que sean congelados o estabilizados, como le quieras llamar, los precios de los productos de la canasta básica de alimentos, el gobierno planteó tímidamente una idea, una propuesta, que es la de incorporar al envase de cada uno de estos productos un precio fijo, un precio concreto,
y que ese valor quede fijo por un tiempo, por 2 o 3 meses. La propuesta del gobierno, si mal no recuerdo, era 3 meses. Ahora, la reacción de las grandes cadenas, la reacción de los gremios empresarios, en particular de la COPAL, que es el gremio de los empresarios de la alimentación de orientación ultraliberal hace muchos años, es una reacción virulenta, es una reacción planteando que de ninguna manera van a, estar de acuerdo con una medida de este tipo y que la van a resistir. O sea, no tienen ninguna intención de conceder absolutamente nada, aun cuando todos los datos, tanto los oficiales como los datos de distintas encuestas como la que nosotros estamos haciendo, que tiene el valor de realizarse en forma presencial en los hogares de los barrios de menores ingresos en las provincias de todo el país, no tienen ninguna reacción, ni siquiera formal, siquiera una reacción de discurso que pueda pensarse, que manifiestan alguna sensibilidad ante situaciones que son realmente muy graves, muy desesperantes y a las que no ofrecen ninguna solución. O sea, la única solución que siguen ofreciendo es hay que reducir el gasto, hay que estabilizar mediante el achicamiento del Estado, el Estado es el que nos roba, bueno, una serie de discursos que son absolutamente negativos, que no ofrecen ninguna posibilidad y que no ofrecen ninguna posibilidad para los sectores populares y que bueno, ellos cuando se plantea que hay que generar algún tipo de control de ganancia y de precios, esas son recetas que ya fracasaron. La receta que ellos levantan es la que tenemos implementada y obviamente no ha mostrado ningún éxito. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Yuyo. Entonces la seguimos el domingo que viene. ¿Te parece? Muchas gracias a ustedes y sí, nos escuchamos el domingo que viene. Era Isaac Yuyo Rudnick, director del ISEPSI. Toda la información del ISEPSI la pueden obtener en la página www.isepsi.org.ar, la primera con S, la segunda con C.